Vamos a presentar a Manuel Marí. Manuel es sociólogo con estudios de filosofía, de economía del desarrollo en Lovaina, especialista también en planificación del desarrollo. Ha realizado estudios sobre política en CTI, en ciencia, tecnología, en innovación. Desde el 85 que trabaja las cuestiones de prospectiva, tanto en su estadía en la OEA, en Washington, como en la CECIT y posteriormente en el Ministerio hasta hace muy poco tiempo. Ha participado y ha sido uno de los impulsores del programa PLACTED, de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo. Es para mí uno de los las mayores capacidades en prospectiva de nuestro país, que se ha desarrollado junto con Jorge Weinstein, otro grande y amigo compartido, tanto de Manuel y mío. Así que bueno, con eso los dejo con Manuel, que aparte es una excelente persona y mejor amigo. Amigo de la vida y creo que de muchas vidas. Adelante, Manuel. Sí, eso último sí. Bueno, lo que voy a detener el video porque mi computadora, que ya está viejita, me manda señales a veces de que mi conexión a internet es débil. Bueno, voy a compartir la pantalla para acompañar la presentación sobre qué es la prospectiva. Bueno, no sé si ustedes han estado viendo los videos que yo grabé supongo que sería hace 2 o 3 años, y realmente al verlo me di cuenta de que tenía que cambiar el libreto, porque no había ninguna mención a lo que nos ha ocupado todos estos 2 años que llevamos. ¿Para qué queremos la prospectiva si no hablábamos nada de las posibilidades de una pandemia? Bueno, como sí veremos, ha habido prospectivistas que sí anunciaron la posibilidad. Luego les voy a mostrar los títulos de algunas de estas predicciones, o más que predicciones, llamados de atención a la posibilidad de una futura pandemia. Bien, entonces voy a comenzar la presentación con un poco primero la bibliografía general del curso, como creo que ya la tienen, y si no les dejamos ahí. Tienen sobre todo lo fundamental es el manual de prospectiva de Jorge Weinstein. Tienen ahí 2 links, creo que el segundo es el que funciona, porque el primero era del ministerio. Cuando yo estaba en el ministerio le encargamos a Jorge este manual y se publicó y estaba en la página del ministerio, pero por algún motivo la cambiaron, por eso pongo ese segundo link. También del ministerio, y yo supongo que sí hay una guía nacional de vigilancia e inteligencia estratégica, un tema, la vigilancia, muy relacionado con la prospectiva, como luego les comentaré. Y finalmente, un link al libro que publiqué a fines del 2018, que un poco resume mis experiencias tanto en políticas de ciencia y tecnología desde el año 70 hasta también mis experiencias en prospectiva, que como comentaba Oscar, comenzaron en la OEA en 1985. Algo comentaremos de esto. Bueno, antes que nada, una cita que está en el libro, en el manual de prospectiva de Jorge Weinstein, de Georges Minois, un prospectivista francés. Desde que el hombre existe, pronostica. Cuando dibujaba sobre las paredes de una caverna un bisonte atravesado por flechas,
representaba a la vez la caza de ayer y la de mañana. Interesante esta forma de unir el ayer y el mañana a través del hoy. Es algo importante para la perspectiva. Su dibujo era también su actividad. Al mismo tiempo anticipaba y le forzaba la mano a la naturaleza o a los espíritus. El hombre ya manifestaba así que para él, en el alba de la humanidad, pronosticar es dominar el futuro. Interesante por esta unión del ayer y del mañana, y también porque en la magia, durante casi desde el comienzo de la humanidad, la magia trataba de descifrar a través de los oráculos, delfos, etcétera, trataba de descifrar el futuro. Así es como se vivió mucho tiempo en la perspectiva. Bien, acá les traje y añadí en mis transparencias respecto a las anteriores un poco algo que nos llama la atención sobre el escepticismo hacia la perspectiva. Algunas frases de gente que se suponía que tenía que saber y que sin embargo la erró feo, como este presidente de la Royal Society de Inglaterra, que decía es imposible que existan máquinas voladoras más pesadas que el aire. O el gerente del Banco de Michigan, que cuando Henry Ford le fue a pedir un crédito, le dijo, mire, el caballo está aquí para quedarse. El automóvil es solo una novedad. En fin, hay una serie de que se las dejo ahí. ¿Quién diablos va a querer escuchar lo que un actor dice? Dice Henry Warner, productor de películas de la Warner, el creador de la Warner, sin imaginar que Ronald Reagan iba un poco a cambiar el mundo años después. El creador de IBM, presidente de IBM, hay un mercado mundial para alrededor de 5 computadoras. Un presidente decía de Estados Unidos, decía del teléfono, como inventos extraordinarios, ¿para qué podrá servir? El mismo creador, inventor del cine, afirmó que mi invento podrá ser disfrutado como una curiosidad científica. Es decir, en estos otros textos nos implican realmente lo que erran los pronósticos sobre el futuro. Es así que, bueno, la perspectiva, luego veremos un poco de la historia, nació con la guerra en el año 1945, en el mismo año en que nacía la política científica, como ya habrán escuchado en otras clases, de la mano de Vannevar Bush, quien había dirigido el esfuerzo científico de la guerra. Bien, ahí nació la perspectiva, que nació como perspectiva tecnológica para pronosticar las tecnologías bélicas más promisorias, como luego lo veremos, lo adelantamos. Sin embargo, en algún momento la perspectiva cayó en descrédito, comenzó a llamarse futurología, un poco por esta incapacidad, como se había orientado mucho al pronóstico. Claro, para el pronóstico de armamentos les vino bárbaro. De hecho, además, los métodos que utilizaron ese grupo de gente en la corporación RAND son los métodos más habituales actualmente. Pero cuando la perspectiva se abrió a otros campos académicos, etcétera, comenzó a fallar y cayó en descrédito. Hasta que, con las nuevas tecnologías, a mitad de los 90 y probablemente también ante los problemas que el neoliberalismo y la globalización pensaban, recuerden, los movimientos antiglobalización, que en cada reunión del Fondo Monetario del Banco Mundial se armaban quilombos máximos con bombas de estruendo, etcétera, represión policial. Entonces, en ese momento, cuando la tecnología comenzó realmente aparecieron las nuevas tecnologías, entonces recomenzó una nueva preocupación por la perspectiva, pero no ya como pronóstico, sino, como veremos luego, para visualizar qué posibilidades tenemos en el futuro, qué factores son los fundamentales
que pueden conformar el futuro, lo que llamamos las fuerzas impulsoras del futuro. Es así que comenzaron una serie de estudios, empezando por un informe que el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos le presenta al presidente en cada inauguración, cada 4 años. El primero fue el de 1997, un informe al presidente Clinton, ya muy orientado a la ciencia y la tecnología. Fue muy famoso también el que se le presentó al presidente Obama, El Mundo en 2030, donde ya ponía mucho énfasis en la pandemia, lo que hablábamos al principio. Lo que pasa, nadie le hizo mucho caso, a pesar de que en esos momentos estaría, no recuerdo exactamente la fecha, pero ya la gripe asiática, la SARS en el oeste asiático había hecho realmente estragos, de ahí que veíamos a los orientales ya con su barbijo, cosa que para nosotros era tan extraño en ese momento. Ya ahí se hablaba de la... Igualmente otros expertos. Lo mismo se dice, ¿quién predijo, por ejemplo, el fax? ¿Quién predijo Internet? O sea que se ha fallado la prospectiva. Es un fallo de la prospectiva. Yo diría, creo que no es un fallo de la prospectiva, de muchos estudios de prospectiva, ciertamente, pero siempre ha habido gente, como este informe, por ejemplo, al presidente Obama. La cuestión es que los políticos y la sociedad en general no les hacemos caso. Esa es tal vez la falencia principal de la prospectiva. Será tal vez problema de los prospectivistas que no hacemos llegar a las autoridades, a la sociedad en general, lo que prevemos que puede pasar. No predecimos lo que va a pasar, sino presentamos diversas posibilidades. O también del otro lado es un problema de la sociedad que no quiere escuchar, de los políticos que no quieren escuchar. Bueno, a raíz de ese desarrollo, de esa presentación al presidente Clinton, comenzó a popularizarse de nuevo la prospectiva. Naciones Unidas tuvieron este informe en 2012, El futuro que queremos. La Unión Europea, que tiene uno de sus 7 centros de investigación dirigido sobre todo a la prospectiva, en ese Instituto para la Prospectiva, para Estudios de la Prospectiva Tecnológica de Sevilla. En agricultura también ha sido muy popular estos estudios del IFPRI, el Instituto Internacional. En Francia tienen un comisariado general de estrategia y prospectiva que hicieron estudios y siguen haciéndolos sobre el futuro de la Francia. Finlandia, que es un modelo en muchas cosas, desde que ya en los 90, al caer la Unión Soviética y perdieron un gran mercado, debieron reorientarse a lo que fue primero emblemático, fue el ejemplo de Nokia, pero después otros muchos emprendimientos tecnológicos, y eso es gracias a la visión de futuro que incluso en el Parlamento finlandés tienen un comité para el futuro. Un comité que ha sido replicado en Chile, en Brasil, en Uruguay. En Argentina quisimos hacerlo eso hace algunos años, pero no dio resultado. CEPAL, la Comisión de Naciones Unidas para América Latina, se ha preocupado también mucho de la prospectiva a través, sobre todo en este siglo, con este estudio, este manual de prospectiva, que si les interesa se les puede hacer llegar. El diálogo interamericano también es un diálogo de presidentes y personalidades de las dos Américas, y lo menciono sobre todo porque ahí ha sido muy activo un exministro de Allende, Sergio Vittar, del que luego hablaremos porque fue el creador del Consejo
chileno de prospectiva muy activo. Un estudio muy importante, un proyecto muy importante en el que Argentina participa a través de 2 nodos del proyecto Milenio en Buenos Aires y en Mendoza, es el proyecto Milenio, que hace estudios continuamente y que ha hecho escenarios y últimamente hizo un estudio que vamos a comentar luego. Porque hablando de Argentina, se creó en la jefatura de gabinete en 2020 el programa Argentina Futura, del que ahí les doy el link, que ha estado muy activo. En particular, se ha preocupado mucho, lo mismo que todo el Estado, nuestro proyecto, nuestro Estado, nuestro gobierno se ha preocupado por este problema del COVID. Entonces acá, por ejemplo, están lanzando recientemente hay otra actividad que les muestro después. Este es un lanzamiento editorial de mayo de 2020 de un libro, El futuro después del COVID-19, donde cerca de 30 intelectuales de Argentina reflexionan sobre la pandemia. Y más recientemente han publicado el libro Abierto del futuro. Con este libro, dice ahí, que se hace a 1 año del inicio de la pandemia, buscamos articular autores internacionales con una nueva generación de investigadores locales para tratar de hacer no solo un balance, sino pensar un futuro posible en el medio de una crisis que aún no terminó. Dijo Grimson, que es el secretario ejecutivo de este programa del gobierno. Allí habla de algunos autores que participarán, entre ellos Diego Hurtado, Fernando Peirano, etc. Próximamente han estrenado este lunes 18 un programa televisivo, esto por parte del mismo programa, en los que Max Ortiz Berea con su hija lo presentan por la televisión pública y el canal Encuentro, un programa con perspectiva federal. Es decir, este programa de la Jefatura de Gabinete ha hecho una gran campaña de convocar, entre otras, a las universidades del país, sobre todo a las universidades nacionales, con una participación de unos 600 universitarios para reflexionar y discutir el futuro de la Argentina post-pandemia. Alejandro Grimson señaló que Futuralia, este programa de televisión, es una invitación para discutir nuestro porvenir, para construir una sociedad que crece con bienestar y justicia social. Es también el resultado de la interacción de estos saberes con el lenguaje televisivo. El futuro es un derecho que se realiza colectivamente. Si bien la prospectiva se basa sobre todo y este es el método fundamental, en la opinión de los expertos, pero es muy importante, ahora se habla de los stakeholders, de los actores interesados y cada vez más la participación de la sociedad civil y de una gran parte de la sociedad. Es muy importante esta reflexión colectiva sobre el futuro. Bien, esta serie tendrá 4 capítulos y ahí tienen algunos de los participantes: Marta Novik, Adriana Puigros, exministra de Educación, es viceministra de Educación, etc. Les hablé antes del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, dirigido por este exministro de Allende, también exministro de Bachelet, el creador del Consejo y también promotor de una comisión de ciencia y tecnología en el Congreso chileno. También ellos se ocuparon, o sea, el tema de la COVID realmente está preocupando y ahí presentan un informe. En realidad, luego él participó en otro informe que presentaré,
pero ahí lo que presenta en esta revista semanal del Consejo Chileno, donde da realmente mucha información de prospectiva. Si alguien tiene interés, les puedo pasar el link, porque no solo los artículos que publican, sino también contactos y bibliografía muy importante de prospectiva. Entonces presenta un informe de 3 escenarios que la Cruz Roja de Estados Unidos le pidió al proyecto Millennium del que les hablé antes. Y me parece que lo más importante fueron los interrogantes que se plantearon. Posibles direcciones futuras de la pandemia COVID-19. Esto fue hacia mitad del 2020. ¿Cuándo se podrá volver a la normalidad? La prospectiva trabaja mucho con interrogantes. Y yo creo que el quiz, lo más importante de la prospectiva, como les dije antes, es identificar las fuerzas impulsoras que pensamos que pueden determinar el futuro. Tanto lo que se llaman las tendencias como las tendencias que apenas se vislumbran, pero que pensamos que en el futuro podrán tener mucha más fuerza. Y también lo que hoy se llama los cisnes negros, es decir, eventos impredecibles, pero que pueden trastornar, como la pandemia podría ser uno de ellos. Entonces, otra de las preguntas que se hacía este proyecto: ¿se extenderá más el virus por América Latina, África y el sur de Asia antes de que vuelva a los Estados Unidos con mutaciones que hagan menos efectivos los tratamientos y vacunas actuales? ¿Surgirá un nuevo liderazgo global para enfrentar a la pandemia global? Algo de lo que se está hablando mucho y se enfrenta con muchas dificultades. La recesión actual, que ya traemos desde 2008-2012, se convertirá en depresión. El parate actual de actividades nos llevará a innovaciones sociales, económicas e institucionales, como la virtualidad. De la misma forma que la Segunda Guerra Mundial llevó a la creación de las Naciones Unidas y a otras instituciones y reformas internacionales. Bien, a partir de eso presenta algunos escenarios, uno pesimista, al que llaman, porque en el lenguaje prospectivo a los escenarios se les suele poner un nombre que llame la atención: depresión, soberbia y desacuerdos, con una falta de una estrategia coherente frente a la pandemia y una estrategia demasiado tarde, sin esperanzas de vacuna pronto, etc. Y en cambio, el escenario en que todo sale bien, en que presenta a través de las distintas tendencias y fuerzas impulsoras que comentábamos antes, cómo realmente se van concatenando unas con otras para el éxito de la lucha contra el COVID. Finalmente, dice, ahí nos pusimos las pilas y desplegamos las estrategias necesarias. La pandemia fue derrotada por una combinación de medidas públicas efectivas, la elevación de la aceptación pública y el cumplimiento de las normas, y sobre todo el esfuerzo de una nueva administración empeñada en unir todos los elementos necesarios para derrotar la pandemia, en particular la coordinación de esfuerzos de estados, ciudades y con el gobierno federal. Ahí van más detalles de la... Hoy se habla mucho de megatendencias, algo que inició un famoso autor, Alvin Toffler, cuando en los años 80 predijo las transformaciones que iba a haber en el mundo a partir del desarrollo de la biotecnología, y que él las desarrolló con una metodología muy particular, que fue el análisis de artículos de los diarios. Algo que luego, como ustedes parece que saben ya, la vigilancia tecnológica y la vigilancia competitiva trata de hacer a través de, sobre todo en Internet, se ha hecho mucho más fácil, de lo que luego hablaremos. Entonces, se habla mucho de megatendencias, las grandes tendencias. Acá les presento una
análisis particular, una presentación particular que le llama Metatrends, que procede de un centro que luego veremos si tenemos tiempo, que es un centro a partir de una universidad que la NASA y Google y un prospectivista famoso, Kurzweil, crearon en Silicon Valley, que se llama la Universidad de la Singularidad, donde presentan todos los adelantos tecnológicos que según ellos van a transformar el mundo de tal forma con lo que llamamos nosotros el determinismo tecnológico, o sea que la tecnología va a determinar todo y que según ellos va incluso a derrotar la pobreza y la desigualdad, algo que por supuesto está por verse. Bien, entonces hay algunos de los ejemplos. Crecimiento continuo de la abundancia global, llevada sobre todo por la banda ancha y el bajo costo de las tecnologías, sobre todo de la inteligencia artificial en la nube, la educación, sobre todo para la inteligencia artificial, la conectividad, aumentará el nivel de vida, aumentará en 10 años la esperanza de vida, siendo así que con la pandemia se dice que ha disminuido en 2 años. Bueno, y uno de estos autores que les mencionaba, de la Universidad de la Singularidad, comenta que el que muera en el 45 no morirá. Bueno, estos son un resto. También mencionaba antes la importancia que le dan a la prospectiva CEPAL y su centro de capacitación en planificación que se llama ILPES, el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, con esta red que han hecho también un estudio prospectiva y la pandemia del COVID-19. Aquí aparece a la izquierda en el medio Sergio Vitar, este benemérito de la prospectiva en América Latina. Arriba es un prospectivista colombiano que es tal vez uno de los más importantes de América Latina, y debajo a la izquierda Jorge Matar, que dirigió ILPES hasta que se retiró, y han publicado este libro que llaman El Gran Giro de América Latina, donde dicen América Latina y el Caribe están en una encrucijada desencadenada por la mayor crisis global en más de un siglo. En medio de este difícil momento histórico existe una gran oportunidad que se debe aprovechar para avisorar un escenario próspero, incluyente y sostenible en plenitud democrática en todos los países de la región. Esto lo presentaron el 26 de octubre todavía, la semana próxima. Bueno, están invitados y ahí plantean 4 escenarios posibles. Uno optimista, que es en una dimensión de transformación. Hablan de un giro de América Latina virtuoso hacia una transformación integral. Es un poco el llamamiento que tanto tiempo CEPAL nos tiene acostumbrados y realmente que nos cuesta tanto llegar. Un escenario pesimista, no hay giro, la rueda del hámster. Uno catastrófico, todo se degrada. Un giro sin rumbo, vamos a la deriva, que es lo que llaman el escenario tendencial, que es, como se dice en prospectiva, business as usual, o sea, todo como sigue hasta ahora. Porque la prospectiva, que se basa sobre todo, en primer lugar, en hacer un diagnóstico del presente, a través del cual detectemos las tendencias que nos han llevado del pasado al presente en el que estamos. Entonces, de ahí, por una extrapolación, sobre todo a través de variables o fuerzas impulsoras cuantitativas, como crecimiento del producto, esperanza de vida, uno puede hacer extrapolaciones. En otros casos, con variables cualitativas, se hacen cualitativamente. Bien, esa extrapolación, lo que se llama el escenario tendencial, que es muy útil también,
Desde luego nunca se cumple, porque siempre hay cambios, pero es importante para saber dónde vamos y cómo podemos de ahí separarnos para lo mejor o para lo peor. Para ellos, los factores condicionantes de la materialización del escenario deseado, tanto al nivel interno como al global, son la conservación y el adecuado aprovechamiento de la naturaleza y el medio ambiente. Un desarrollo sostenible con educación, crecimiento verde, circular, ciencia y tecnología. Capacidad geopolítica y geoestratégica de integración regional y global. Autonomía estratégica de la región. Y un desarrollo político-institucional en los aspectos de la democracia, la participación, el desarrollo sociocultural y el digital, el enfoque de un cierre integral de las brechas del desarrollo, sobre todo la gran brecha que nos separa de la marginalidad que sufrimos y que tanto hemos sufrido y más en esta pandemia. Bien, les invito a leer este libro, los que tengan interés puedo pasar. No sé si en esta transparencia está el link, pero se lo puedo pasar. Es interesante como una reflexión. Bueno, acá les hago, hace un tiempo, creo que fue en 2012, Time, ante la importancia que estaban tomando todos estos desarrollos de perspectiva, sobre todo los dirigidos por esta escuela de la singularidad, del determinismo tecnológico, de que va a cambiar el mundo. Incluso ellos hablan de que la economía, que como todos sabemos por los libros que hemos estudiado, es la ciencia de la escasez, va a convertirse en la ciencia de la abundancia, la economía de la abundancia. Bien, haciéndose eco de todos estos desarrollos de la Universidad de Singularidad y sobre todo de este autor Kurzweil, que había sido nombrado director de investigación de Google, Kurzweil, y a partir de su predicción de que el que viva en el año 45 no morirá, sacó esta carátula: ¿podrá Google resolver la muerte, el problema de la muerte? Bien, pasemos un poco ahora, porque si no se nos está pasando el tiempo, pero creo que era importante esta referencia a las fallas de la prospectiva, que decíamos, son fallas de los que hacemos prospectiva, son fallas de los políticos que no hacen caso a las predicciones que se hicieron, porque incluso, por ejemplo, Jorge Weinstein, este querido amigo y prospectivista que tanto nombramos, predijo la crisis del 2008. Este autor Kurzweil también la predijo. Nadie le hizo caso y así nos fue. Entonces, hay algo que falla en esta comunicación entre los que hacen bien la prospectiva, los políticos y la sociedad, que no recibimos las señales adecuadas en el debido tiempo. Bien, antes les mencionaba el año 45 como el año en que nacieron tanto la política científica, como habrán visto en clases de política científica, como la prospectiva. Sin embargo, la política científica, digo ahí, no necesitó de la prospectiva, porque en aquellas 3 décadas del capitalismo glorioso, los científicos europeos, siempre a la seguidilla de los Estados Unidos, copiaron el que Estados Unidos y Rusia dedicaban el 3% de su producto a la ciencia y tecnología y comenzaron a acercarse a esa meta. Entonces, se había dado un cheque en blanco para los científicos. Husey y nuestros científicos, copiando, como siempre, a los europeos, que a su vez copian a los Estados Unidos, también adoptaron esto que ustedes conocen bien del cientificismo, que la ciencia básica por sí sola garantiza las aplicaciones. Entonces, no necesitaban hacer prospectiva. Por el otro lado, la prospectiva se inició como tecnológica, pero pronto derivó en otros campos como temas globales, el ambiental,
se hizo muy popular en la academia, hasta que cayó en descrédito hacia los años, con la crisis posiblemente del 74, a pesar de que las empresas, empezando por la Shell, habían tomado la metodología prospectiva y la empezaron a aplicar. Lo que pasa es como ellos lo hacen para sí mismos, no lo publican y no se hacen conocidas del público. Gracias a eso dicen que la Shell consiguió superar la crisis del petróleo del 74. Solo Japón se dedicó, con la seriedad que ellos tenían desde el 71, a hacer cada 5 años un estudio prospectivo que ahora debe venir por el 10º o 11º. Bien, un detalle, la Argentina fue pionera en América Latina. Y aquí pasamos a nombrar lo que comentaba antes Oscar. Fue pionera gracias a los autores del pensamiento latinoamericano. Y lo fue con el proyecto que llamamos el modelo Bariloche, o Catástrofe o Nueva Sociedad, en 1970. Sin embargo, la prospectiva cayó en Argentina y también en América Latina, a pesar de los esfuerzos de Amílcar Herrera, que fue el que había dirigido el proyecto Bariloche, y luego en el exilio se fue a Campinas, a la Universidad de Sao Paulo en Brasil, y creó el segundo proyecto prospectiva tecnológica para América Latina con la participación de 5 países. Pero aparte de estos esfuerzos, la prospectiva cayó particularmente en Argentina. Ahí pongo algunas causas, tal vez el cortoplacismo que ha dominado nuestra escena por los continuos conflictos que cruzan nuestra historia, la consiguiente alternancia, el famoso stop and go, la desconfianza también ante los estudios. No hay que analizar, se dice mucho, hay que hacer. Y muchas veces nuestros científicos, uno relativamente famoso, tanto para lo bueno como para lo malo, que dirigió nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología cuando yo estaba allí, tenían su real pecho lo que había que hacer. De manera que sí, nos dio plata para hacer estudios prospectivos muy útiles, pero luego todo se resolvía en que presentábamos a los autores del estudio al señor ministro, conversaban y luego él definía. Únicamente por algún mecanismo conseguíamos sacar proyectos relacionados con los resultados y las recomendaciones de nuestros proyectos. Bueno, pero es muy común eso de que no hay que analizar, hay que hacer. Y olvidan muchos de que, por ejemplo, las empresas, antes de un proyecto de inversión, hacen un estudio de factibilidad que se lleva un buen porcentaje del proyecto total para ver las tecnologías más convenientes y dónde van a poner todos los huevos. Bien, entonces les comenté el modelo Bariloche, que fue una respuesta a un famoso estudio prospectivo del Club de Roma, Los límites al crecimiento, donde a través de modelos de simulación elaborados en el MIT en Boston, en Estados Unidos, predecían que para la mitad de este siglo XXI se iban a agotar los recursos naturales y que la contaminación iba a ser invivible el planeta. Y que hizo reuniones para presentar sus resultados en todos los continentes, reunió en Río de Janeiro en el año 70. ¿Quiénes fueron? El presidente de CONICET, el secretario de Ciencia y Tecnología, no. Fueron el grupo que llamamos el Pensamiento Latinoamericano en Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Jorge Sábato, Amílcar Herrera, el brasileño Jaguaribe, Oscar Varsavsky, Enrique Oteiza, de grata memoria porque fue nuestro presidente honorario cuando Oscar creó el programa Plactet en 2008 en el Ministerio y con quien realmente tuvimos una entrevista muy jugosa
recordando los comienzos de esa aventura del pensamiento latinoamericano. Carlos Martínez Vidal, gran amigo nuestro y gran amigo y sucesor en la CONEA de Jorge Sábato, otro brasilero, Ferreira, el amigo de Oscar y mío, Francisco Sagasti, peruano, que ha sido hasta hace poco un presidente interino, pero muy efectivo en una situación realmente muy delicada, y otros autores. Por supuesto, tenemos que citar a Savio como un precursor de la autonomía tecnológica que promovió el pensamiento latinoamericano, Mosconi, creador de YPF, y decimos que esta escuela constituye sobre todo un movimiento, un conjunto de iniciativas en el marco de la segunda industrialización que se había dado en algunos países, con la idea de generar tecnología propia y crear un sector productor de tecnología. Y en este sentido hay que mencionar lo que fue el primer gobierno peronista, sobre todo con el segundo plan quinquenal, la Comisión de Energía Atómica, la Dirección Nacional, el Consejo Nacional, o sea, el CONICET fue creado ya en 51, aunque luego la Revolución Fusiladora se olvidó y creó el suyo propio en el 57-58. Algunas publicaciones de esa época en petróleo, en aeronáutica. Bien, ahí creo que voy a pasar un poco porque no vamos a tener tiempo, pero recordando a Jorge Sábato, y lo tienen en estas transparencias, está tomado también de mi libro. Él es conocido, y se lo habrán mencionado en algún curso, por el triángulo de Sábato, la estructura científica tecnológica y sector empresarial industrial, para lograr el éxito de la ciencia y la tecnología para el desarrollo. O sea, la inserción de la ciencia y la tecnología en la tarea misma del proceso de desarrollo. Bien, es muy el que introdujo en el ámbito de las políticas científicas el concepto de innovación, porque antes se hablaba de cambio tecnológico, progreso técnico. Si ustedes ven los estudios, los informes de la OCDE, de la Unión Europea, de la UNESCO. Sin embargo, fue Sábato un precursor de Freeman, Christopher Freeman, al que conocerán sin duda por su libro La economía de la innovación industrial, publicado en el 74. Bien, 4 años antes, en el 68, ya Sábato introduce el concepto de innovación. Y al mismo tiempo, él plantea la importancia de lo que es, porque el triángulo de Sábato luego se pervirtió en lo que académicos del primer mundo llamaron, y nosotros los seguimos, en la triple hélice, donde realmente desapareció el gobierno y las políticas industriales. Sin embargo, ya Sábato en esta cita menciona la importancia del vértice del gobierno, que además está en el vértice superior, y menciona lo que fue la experiencia de los Estados Unidos, como en el 40 actuó sobre la infraestructura científico-tecnológica y la estructura productiva industrial en una escala mucho mayor de lo que había ocurrido anteriormente, convirtiéndose en el promotor más importante del proceso de innovación. Bien, esto de Sábato lo olvidamos. Nos quedó la interrelación de los vértices, que poco a poco se convirtió con interrelación universidad-industria, ¿o no? Bien, Sábato fue el impulsor de la prospectiva, y mientras la política explícita, como diría Herrera, no se preocupaba de la prospectiva, Sábato sí, no por nada impulsó este proyecto que les mencionaba. Bien, vamos a pasar un poco, bueno, la diferencia, el Club de Roma en ese informe que fue presentado en la primera cumbre de la Tierra en Estocolmo el 72, que por cierto Perón la mencionó en su tercera presidencia.
en el 74 como uno de los elementos más importantes de lo que habría que tener en cuenta en el mundo moderno. Bien, entonces, como ya les dije, el modelo del Club de Roma predecía la catástrofe. El modelo Bariloche predijo que con un modelo, como vemos ahí en el final, con una sociedad ideal, igualitaria, no consumista, socialista, probablemente aquellos pensaban en la socialdemocracia de escandinava, sobre todo. Entonces, hicieron también un modelo económico, matemático, por el cual predijeron que no habría un modelo de simulación, que el mundo, especialmente los países más pobres, podrían alcanzar la meta propuesta de niveles aceptables con prácticamente ninguna limitación física, contradiciendo sí al Club de Roma. Lamentablemente, bueno, sabemos que esto no se cumplió y nos encontramos el problema actual. Bien, este es el proyecto que dirigió Amílcar en Campinas, donde planteó 3 escenarios y el deseable era el de un desarrollo endógeno para América Latina, pero con una condición, que la transformación debe ser desarrollada en forma armónica y homogénea entre los países del norte y del sur. En ese momento se hablaba, sobre todo por el canciller Willy Brandt de Alemania Federal, del diálogo norte-sur. Como sabemos todos, el vendaval neoliberal borró todo esto, entonces ese escenario deseable pasó a convertirse en utópico. Pero fue un proyecto muy importante en el que participaron una gran cantidad de autores. Y sobre todo porque ellos ya predecían la importancia de las nuevas tecnologías en el mundo moderno. Es así como, por influencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil, que se creó en esos años, el secretario era Luciano Coutinho, que luego fue presidente del Banco de Desarrollo de Brasil, propusieron, junto con México, Venezuela y Colombia, también participó Argentina, un proyecto ATAL 2000, Alta Tecnología América Latina 2000, en el año 1985. Ya desde la OEA tuve el gusto de promover un proyecto de Campinas, donde estaba Coutinho en ese momento, sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el empleo en América Latina. Por esos años también, el 81, antes todavía, Jorge Weinstein, desde su exilio en Francia, estaba trabajando sobre el impacto de la biotecnología en América Latina. En particular hablaban del impacto sobre la producción de azúcar. Bien, la caída de la perspectiva tecnológica en Argentina, no es necesario. Bien, pasemos un poco. Oscar, ¿puedo tomar unos minutos más? Sí, Manuel, sí, sí. Adelante, Sí, bueno. tomate lo que Bueno, un poco necesites. para mencionar qué es la prospectiva. Primero, ¿qué no es la prospectiva? No es predecir lo que ocurrirá en el futuro. Eso fue la prospectiva en sus inicios, cuando querían pronosticar las mejores tecnologías bélicas. La premisa de la prospectiva moderna es que no hay un futuro predeterminado, sino muchos futuros posibles. Entonces, la reflexión sobre las tendencias que nos han traído al presente y la reflexión sobre lo que puede ocurrir con estas tendencias es lo que mejor nos ayudará a prestar atención a lo que el futuro nos pueda traer y encontrar la senda hacia el futuro más favorable. Hay un gráfico que se suele usar en clases de prospectiva, que es desde el vértice, nos viene hasta el presente la flecha, que es una flecha porque del pasado al presente es una sola flecha, por más de que el pasado se pueda interpretar de diversas formas. Pero desde el presente hacia el futuro
ya no hay una flecha, sino hay muchas flechas que nos pueden llevar a los futuros posibles, los futuros que pueden llegar. Dentro de esos futuros posibles hay algunos probables. Ahí vemos ese grupo, el cono de los realizables. Por otro lado, tenemos desde la planificación estratégica un cono de los futuros que deseamos que lleguen. Entonces, el arte de la prospectiva es ubicarse en la intersección de lo deseable y lo posible, sobre todo probable. Le llamamos prospectiva exploratoria a el análisis de los futuros que pueden llegar. Llamamos prospectiva normativa a la que sale, como fue los proyectos que mencioné de la Escuela Latinoamericana de Pensamiento, partir de una sociedad deseada y ver cuáles son las estrategias, las metas y las actividades que debemos realizar para llegar a ese futuro deseado. Entonces ha habido siempre una tensión entre pronóstico y consideración de diversas posibilidades de futuro. Bueno, las técnicas básicas son los expertos, el análisis de los expertos, a través de paneles, de entrevistas o de cuestionarios. Pero también hoy día habrán oído hablar, no sé si habrán tenido la ocasión en el curso, de la vigilancia, que hay varios tipos de vigilancia tecnológica, de entorno, que puso de moda Porter, e inteligencia competitiva, las señales de mercado. Esto nos da una idea de las tendencias visibles actualmente, digamos en el corto plazo. Pero para las rupturas de más largo plazo necesitamos la consulta a expertos. Lo que une a ambas, vigilancia y prospectiva, es el concepto de que tenemos que tener un sistema de alertas continuo. Ahí les doy un tomado del manual que publicó, dirigido por Nancy Pérez, para que probablemente conozcan, que estuvo en el MinSIT hasta hace poco, los tipos de vigilancia tecnológica, competitiva, comercial, de entorno, a cada entorno referido a las reglamentaciones, al medio ambiente, ¿no? En el sentido que comentábamos antes. Todo esto es la vigilancia estratégica. Entonces, tradicionalmente, las relaciones, porque sobre todo Javier Medina y muchos hablamos de que tendría, y por ejemplo los ingleses lo hacen así, unen vigilancia y prospectiva. Nosotros en el Ministerio también tratamos de hacerlo, lo que pasa por esas cosas burocráticas, los proyectos de uno y otro se iban con distinto timing. Entonces, la diferencia es, como les decía antes, que vigilancia es de corto y mediano plazo. Se basa en informaciones cuantitativas organizadas, sobre todo ahora en Internet. Mientras que la prospectiva es más cualitativa por la consulta a expertos. Sin embargo, también la prospectiva puede utilizar, de hecho, para el escenario tendencial se utilizan variables cuantitativas con la extrapolación de las series de los últimos años. La vigilancia tecnológica tradicional era la que hacían los empresarios que enviaban a representantes a ferias de muestras, lo que conocían a través de los clientes y proveedores, por revistas, los productos de los competidores, pero con la infoxicación que tenemos actualmente, la saturación, tenemos una posibilidad muy grande, si se maneja bien, de utilizar toda esta capacidad. Porque el objetivo de la vigilancia es conseguir que toda persona de la empresa, de la institución, tenga toda la información disponible, no más de la que necesite, pero la que necesite. Ahora la vigilancia tecnológica con Internet, las bases de datos de artículos técnicos, de patentes, text mining, ha adelantado muchísimo, sobre todo cuando uno aprende a buscar en lo que llaman la Internet profunda. Esto también es de Nancy Pérez. Ahí tenemos toda la
cantidad de buscadores para utilizar con la vigilancia. La cantidad, las herramientas, búsqueda, almacenamiento, tratamiento y difusión de la información. En el ministerio, Nancy creó lo que llamó la antena tecnológica, vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, donde tenían como productos una página web, boletines, que se siguen publicando. Este es la carátula de uno de los boletines, donde informan de las publicaciones sobre cada uno de los temas, el sector, que en este caso era maquinaria agrícola, no sé si lo ven ahí, con todas las publicaciones referidas a ello, proyectos, posibilidades de financiamiento, mercado, patentes en el área, legislaciones, normas técnicas, noticias de prensa, etc. Una cosa interesante y que da una base para la prospectiva es que a través de las publicaciones y las patentes puede hacer un mapeo de las tecnologías principales. Acá, por ejemplo, en TICs, en software, en comunicaciones, en electrónica e informática. Entonces, el arte es cómo combinar prospectiva y vigilancia. Lo primero que hay que comenzar es por vigilancia. Pero para eso buscamos a expertos, que son los mismos que nos van a orientar en la prospectiva. En prospectiva nos van a orientar para definir cuáles son las variables o, lo que decía antes, las fuerzas impulsoras, las tendencias que han marcado el presente y que pueden marcar el futuro, más las que preveamos a través de las débiles señales que los expertos pueden identificar, qué es lo que va a ser importante en el futuro. Entonces, estos expertos van a ayudar para definir todo esto en prospectiva, pero en vigilancia nos van a dar cuáles son las palabras claves para orientar nuestra búsqueda y las fuentes de búsqueda. Bueno, entonces, vigilancia sigue haciendo su trabajo y nos llega con este mapeo de las tecnologías y variables clave y también cuál va a ser el comportamiento de los actores, cuáles son los líderes, por ejemplo. Y entonces a partir de este escaneo, que la literatura anglosajona llama environmental scanning, los expertos de nuestro proyecto de prospectiva definen el probable comportamiento futuro de variables, tecnologías y actores. Y así llegamos a componer los escenarios de futuro. Y finalmente, como resultado del estudio prospectivo y realmente los que hacíamos en el ministerio, una recomendación que no se hacía y ni si se hacía. Era un observatorio para hacer el seguimiento de tecnologías y variables. Digo que no se hacía porque la recomendación iba para, por ejemplo, para el Ministerio de Agricultura o de Industria, que no lo hacían. Sin embargo, nuestro ministerio sí, a través del programa de vigilancia tecnológica, siguió haciendo esos boletines para orientar a los técnicos. Bien, algunos conceptos clave. El futuro se construye, como dijo Marx, más que interpretar la realidad, hay que transformarla. Y como les dije antes, hay que partir del presente y para conocer el presente, ineludiblemente hay que conocer el pasado. Porque un buen diagnóstico, la construcción de la base del sistema en Godet, como Rubén verás cuando sigas el curso, que me tocaría a mí hacer, si todavía vivo, en la especialización que estás siguiendo, un buen diagnóstico requiere una serie histórica de los últimos 10 años, que es lo que nos va a dar cuáles son las tendencias que nos han llevado al presente. Porque un diagnóstico no es solo una enumeración de datos o variables, sino que debe consistir en una matriz de relaciones causales de este tipo. Esto lo tomé del estudio que hicimos con INTA y algunas universidades sobre
el futuro del desarrollo agroindustrial, de un desarrollo agroindustrial sustentable para Argentina. Entonces, como variable fundamental y que determinaba todo es la crisis mundial. ¿Qué pasaría si hay un crecimiento de la crisis y por tanto una demanda de alimentos? También qué pasaría con los BRICS, qué pasaría si eso facilitaría el desarrollo tecnológico en el sur y nos daba un poder de negociación de los bloques regionales. Si por otra parte en los países había, gracias a un crecimiento y a una mayor inversión, hay políticas de innovación, creación de polos, en fin. Lo importante es que un diagnóstico no es una enumeración por separado de indicadores de distintos temas o variables, sino es cómo se han configurado las tendencias que nos han llevado al estado actual de la agroindustria en Argentina. Acá otros sistemas tomado del manual de Jorge Weinstein en un estudio que él hizo anteriormente sobre la droga, un primer mapeo, sobre todo que cuando el grupo prospectivo, que suele ser un grupo de unas 8, 10, 15 personas, se reúne, tienen que hacer un primer mapeo. Por supuesto, tiene que haber expertos del tema también, dependiendo del tema, economistas, sociólogos, etcétera, filósofos, antropólogos. Entonces, se hace un primer mapeo al que después, a través de conversaciones y de consultas a expertos, se llega a un mapeo más acurado de cuáles son las variables o las fuerzas impulsoras que influyen en haberse conformado el sistema de la droga. Esto también algo que él hizo, Jorge Weinstein, en un estudio sobre la industria automotriz global y luego hizo otro a continuación sobre el Mercosur, del que sale este estudio. Y entonces, una vez hecho el diagnóstico, se puede iniciar el estudio con dos vectores. Las tendencias, o sea, la extrapolación de las tendencias que nos han llevado al presente y analizando con los factores de cambio, con encuestas, entrevistas, cuáles son los nuevos, qué hipótesis se plantean, porque no hay solo una hipótesis, por ejemplo, qué hipótesis plantean los consultores sobre, por ejemplo, el crecimiento del producto, sobre el cambio, la superación de la crisis, sobre el desarrollo. De algunas cosas, hay cosas que se pueden predecir, por ejemplo, y volviendo al tema de los deterministas de la tecnología, por ejemplo, la ley de Moore, según la cual cada 18 meses se duplica la capacidad de almacenamiento de las computadoras, para algunas cosas, como por ejemplo la esperanza de vida, a pesar de lo que ha pasado con la pandemia, los demógrafos suelen ser bastante fiables en sus predicciones de lo que va a pasar a largo plazo. Pero bueno, entre todo esto, de una vez a partir de lo que son cosas más fijas y sobre todo de lo que puede cambiar y teniendo en cuenta los cisnes negros, se pueden ahí desarrollar múltiples escenarios. Esto a veces por computadoras se puede hacer también, pero realmente lo más importante es la reflexión del equipo del proyecto, la reflexión también de la institución que pide el estudio prospectivo y lo más posible de lo que llamamos los stakeholders, los actores interesados en el tema, para llegar realmente lo más posible a una discusión de lo que el futuro nos puede traer. Es algo de lo que el proyecto Argentina Futura destaco, la movilización de una gran cantidad de actores para discutir las posibilidades que nos va a traer y los peligros que nos acecha el futuro. Bien,
creo que voy a pasar porque todo esto no hace más que un poco se lo dejo ahí, los estudios del futuro. Ahora se habla mucho de los roadmaps, que es un poco partir de un escenario normativo y como a través de un mapa, como el mapa del subte, las distintas formas como se puede llegar. Amigos brasileños de un centro muy importante nos planteaban cómo a lo mejor el camino mejor no es la línea recta que nos llevaría a un túnel sin salida, sino otro camino. Bien, ahí les planteo un ejemplo donde el INTI participó en un proyecto de camélidos andinos con centros de Bolivia y de el Perú. Bien, ahí lo tienen, se lo paso. Más bien, no sé, creo que ya no nos queda mucho tiempo, pero quisiera plantear esto que plantea el transhumanismo. El transhumanismo es una organización filosófica basada en este concepto de la singularidad y que acá en Argentina hay un centro de esta Universidad de la Singularidad. Tomaron este concepto de singularidad de la física, porque la singularidad es un evento extremo, como un agujero negro o el Big Bang, donde las predicciones realmente no pueden llegar y los modelos llegan a un camino sin salida. Es un poco como cuando en las computadoras se llega a muchos ceros porque nos encontramos bien. Entonces los futuristas pretenden que dicho salto tecnológico que vamos a dar va a estar tan alejado de la experiencia familiar que no tenemos la capacidad de imaginar cómo será. Invocando una analogía con los fenómenos estos que les mencionaba, que la física llama la singularidad, le llaman a este cuaderno de ruta visionario una singularidad. Y borrará, dicen, por completo la frontera entre los humanos y la tecnología. Está tomado una cita de un cosmólogo muy famoso que ha publicado varios libros de divulgación. Entonces, Raymond Kurzweil, que es este inventor que creó la Universidad de la Singularidad, escribió varios libros, La era de las máquinas inteligentes. Se basa en esto, que realmente es un hecho, que las computadoras en esta década van a poder simular toda la capacidad que tiene la mente humana por el movimiento, por la cantidad de neuronas y la cantidad de conexiones. Bien, entonces crearon la Universidad de la Singularidad, donde se reúnen los prospectivistas más famosos sobre el impacto que la tecnología va a tener en la mejora de la salud y en el desempeño de los seres humanos y en la prolongación de la vida. Se habla mucho de la inteligencia artificial, del diseño a través de la ingeniería genética, como a través de chips vamos a poder resolver problemas neurológicos, como los problemas de las enfermedades neurológicas, etcétera. De ahí viene la profecía de Kurzweil de que el que viva en el año 45 no morirá. Bien, acá menciono estos de años pasados, un diálogo que tuvimos con un transhumanista, un perteneciente, un venezolano del proyecto Millennium que nos visitó cuando éramos CSIC, y con un empresario argentino, Santiago Bilinques, muy exitoso, por cierto, que había sido alumno de la Universidad de la Singularidad en Silicon Valley. Entonces ahí nosotros les planteábamos que si el costo de estos desarrollos tecnológicos que ellos preveían no iba a provocar una brecha mayor todavía de la que existe entre los que pueden hacer uso de estos adelantos y la población marginada
del planeta. Entonces, para esto ellos sacan la ley de rendimientos acelerados de Kurzweil, que la tecnología va a empezar a desarrollarse a un ritmo exponencial, lo que va a terminar con la escasez, la enfermedad y aún la muerte. El que viva hasta 2045 no morirá. La cara de Google. Y este autor que nos visitó publicó hace 2 o 3 años este libro con un diseño un tanto macabro con la Universidad de Deusto, La muerte de la muerte, la posibilidad científica de la inmortalidad física y su defensa moral. Bueno, es mejor no discutir con José Luis porque es realmente puede enredar a cualquiera. Entonces, el emprendedor argentino se mostró más cauto y lo basó en su desconfianza de que la humanidad pueda desprenderse de sus conflictos de intereses y sepa aprovechar los avances indudables que va a tener la tecnología, sobre todo a raíz de la convergencia en Big, Nano, Bio, Info, Cogno. Bien, entonces yo planteaba esta consigna: ¿qué opinión les merece el determinismo tecnológico que propone el transhumanismo y su idea del crecimiento exponencial? Bueno.